días hermanos, les deseo el amor del Señor. Espero que estén todos muy bien. Hoy, viernes 28 de abril, toca el devocional tiempo con Dios en un pasaje que es conocido, pero que no es muy grato de leerlo. Está en 2 Samuel 11 del 14 al 27. Esta parte de la Biblia habla sobre el segundo gran error de David y lo que lo que viene con ello. O sea, eh, primero haber estado con Betsabé, segundo en su afán de tratar de tapar su pecado, cometer un error como un asesinato. Pero antes de leer este pasaje de la Biblia, quiero invitar para orar y que el Señor nos dé entendimiento, nos dé la sabiduría, y si hay que hacerlo, que el Señor nos confronte como debe ser. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque nos ha dado sustento, nos ha dado salud, Señor. Es por eso también que te queremos dar gracias, Señor, porque nos has cuidado, Señor, el día de hoy, Señor. Nos has cuidado, Señor, a lo largo de nuestra vida, Señor. Te pedimos por el día de hoy, Señor, que nos sigas guardando, Señor, nos sigas bendiciendo. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Así también que nos des el entendimiento, nos des la sabiduría, Señor, para saber cómo aplicar esta palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como dije, esta palabra queda en 2 Samuel 11 del 14 al 27. Empezamos a leerla. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo, luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, como ya se leyó, fue un acto malo a los ojos del Señor. Bueno, para poner en contexto, David estuvo con Betsabé, la mujer de Urías, y intentando cubrir su pecado de haber estado con ella,
intentó cualquier plan para que nadie se diera cuenta y poder el pecado para pasar a desapercibido. Eh, Mandó a Betsabé con Urías para que estuviera con él y no se diera cuenta de que estaba embarazada de David. Pero todas estas cosas que planeó David fallaron. Así que lo único que en su desesperación planeó la muerte de Urías. Una persona que no tenía ninguna culpa, de hecho que era fiel a David, lo mandó a que muriera solamente por un pecado que había hecho David. Bueno, David tenía la opción de arrepentirse, pero no lo hizo y continuó adelante con su pecado, intentando huir de un error que le costó la muerte a uno de sus mejores soldados. Y tanto tomó una decisión mala, como todos ya sabemos, la decisión de huir, pero no importa cuánto uno huya, sino que el pecado siempre va a estar ahí para acusarlo. Y Dios siempre va a estar mirando a una persona que está encubriendo o huyendo de un pecado que cometió, y que siempre Dios va a saber. Pero también Dios está muy interesado en qué reacción va a tener una persona después de haber sido confrontada por ese pecado. Porque es seguro que vamos a ser confrontados cuando nosotros pecamos. Ya sea lo uno o lo otro, nuestro pecado trae consecuencias. Y más adelante se va a ver cuál va a ser la consecuencia. Si bien David pensó que la muerte de Urías había sido reveladora y lo alivió su temple por el momento, las consecuencias iban a venir después, porque Jesús, el Señor, no iba a olvidar la afrenta que le había hecho David. Y sabiendo que David, que había hecho mal una vez, y siguió hasta el final sin arrepentirse, porque siempre hay una salida. Es por eso que, si bien una persona puede arrepentirse en el momento o después, siempre va a haber consecuencias. Y como sabemos, las consecuencias que van a venir después, hay que orar para que el Señor tome en cuenta nuestro pesar, nuestro arrepentimiento, y para que el Señor nos pueda, después de nuestro pecado, nos pueda restablecer en lugares de honra. Pero siempre y cuando nosotros nos arrepentamos de corazón. Siempre estuve en la duda de qué es peor, si pecar o no arrepentirse de haber pecado. Y quizás muchos continúen con la duda hasta después, pero a partir de este devocional queda la conclusión de que el no arrepentirse por haber pecado pesa mucho más que el pecado en sí. Porque, claro, pecaste, pero puedes arrepentirte de haber pecado. Pero si no te arrepientes, pecaste al pecar propiamente tal, y pecaste al no arrepentirte, porque es un acto de soberbia. Bien, para terminar este devocional les quiero invitar para orar como una oración de término, y les quiero invitar a que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque nos confrontaste, Señor, con nuestra palabra, Señor. Nos enseñaste también, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que las mantengas presentes siempre en nuestros corazones para poder parecernos más a ti, Señor. Para poder acercarnos más a ti, Señor. Y que los pecados que podamos cometer, Señor, tengamos el discernimiento, Señor, para poder dejarlos antes, Señor, y poder arrepentirnos a tiempo, Señor. Y aun cuando tengamos consecuencias, Señor,
estemos ahí y podamos perseverar en ti, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos sigas guardando, Señor, nos sigas bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.